Bueno, pues vamos a dar inicio con la meditación de nuestro culto. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, del verso 6 al 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, del verso 6 al 8. Si esto enseñas a los hermanos, esa expresión debemos conectarla con lo que se dijo en el capítulo 4 sobre los acontecimientos finales, la manifestación de la apostasía, manifestación de falsa doctrina y en consecuencia falsos profetas. Bueno, si eso enseñas a los hermanos, Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En la serie de instrucciones que Pablo le da a Timoteo, hay algunas instrucciones que son de índole personal, que tienen que ver con lo que Pablo desea para su discípulo Timoteo. Y en este caso, la expresión medular del verso 6 al verso 8 es la que aparece en el verso 7, ejercítate para la piedad. Por lo tanto, el día de hoy vamos a meditar sobre esta expresión, ejercitándonos para la piedad. Ejercitándonos para la piedad. Debemos recordar que la primera carta a Timoteo no fue escrita para nosotros. Fue escrita para el pastor Timoteo y como resultado también fue escrita para la iglesia de los Efesios, que estaba atravesando por una serie de circunstancias adversas. En ese sentido, lo que el capítulo 4, verso 7 dice, lo dice específicamente para Timoteo, un joven pastor, y por implicación, todo hombre, toda mujer que se dedican a la obra de Cristo, tienen que tomar los principios de este mandamiento, ejercítate para la piedad. Sin embargo, aunque usted no ministre la palabra, sea hombre o mujer, los principios que hoy vamos a considerar aplican para toda persona que ha llegado a la fe en el Hijo de Dios. Así que hablaremos hoy sobre el ejercicio para la piedad. Primero debemos explicar lo que significa piedad, porque en el pensamiento occidental, la piedad es simplemente una virtud de misericordia. Alguien piadoso se llega a interpretar como una persona misericordiosa, bondadosa, una persona buena. Pero en el contexto de las cartas a Timoteo, el asunto de la piedad va más allá de eso. La piedad es la devoción a Dios. La piedad es nuestra inclinación para con Cristo. El concepto de la piedad se puede definir como inclinación a lo bueno, por implicación, devoción a Cristo. Y que de hecho, en el capítulo 3, versículo 16, se nos explica que la piedad no solamente es una devoción, la piedad es un mensaje bien definido, que Dios fue manifestado en carne, justificado por la obra del Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. La piedad entonces es la doctrina de Cristo.
La piedad, en una aplicación práctica, es nuestra devoción hacia Cristo Jesús. De manera que una persona piadosa es una persona que vive en constante devoción para con su Señor. Sin embargo, aunque somos salvos por pura gracia y por medio de la fe, eso no significa que de manera inmediata todos somos personas piadosas, porque la piedad es el resultado de un ejercicio. La doctrina de la salvación se puede simplificar en 3 etapas o en 3 tiempos. Nosotros ya fuimos justificados de la pena del pecado, eso en tiempo pasado. Cuando usted creyó en Cristo, usted fue justificado de sus pecados y en consecuencia usted no sufrirá jamás la condenación eterna. La segunda etapa de la salvación es la santificación. En tiempo presente estamos siendo salvados del poder o de la influencia del pecado. Por eso la Biblia dará muchos exhortos como que nos santifiquemos constantemente. En ese sentido, la segunda etapa tiene que ver con nuestra actividad presente, o como lo dirá Pablo, con nuestro ejercicio en la piedad. Y la tercera etapa es la glorificación o la redención del cuerpo, que evidentemente aún no se efectúa, pero que llegaremos a experimentar en el día de la resurrección. Bueno, entendiendo que el pasaje de hoy tiene que ver con la santificación, el ejercicio de la piedad para con Cristo, es muy probable que algunos aquí no estemos viviendo de manera piadosa, es decir, nuestra vida no es una manifestación de la devoción para con Cristo. Pero Dios sí tiene el interés. Dios anhela que usted no solamente sea salvo o justificado por pura gracia, Dios desea que usted manifieste la piedad. Y la analogía que usa el apóstol Pablo para la piedad es el ejercicio. Es la palabra griega gimnasio. Estamos hablando de gimnasia espiritual, estamos hablando de un constante ejercicio que como resultado da una manifestación piadosa similar a la manifestación corporal que da un ser humano después de haberse ejercitado constantemente. Bueno, pero ¿cuáles son las razones por las cuales debemos ejercitarnos para la piedad? ¿Cuáles son las razones por las cuales yo me debo ejercitar en mi devoción para con Cristo? Lo primero que nos dice Pablo es que la piedad es importante y debemos ejercitarnos en la piedad porque tiene promesa para esta vida y para la venidera. Una persona, un creyente que se ejercita en su devoción para con Cristo, no solamente va a encontrar beneficios en esta vida presente, sino que su beneficio trasciende al siglo venidero. Versículo 8, Pablo dirá: porque el ejercicio corporal, Timoteo, para poco es provechoso, pero la piedad, la devoción a Cristo, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y ya de paso deberíamos mencionar que los efesios, siendo una comunidad influenciada por el imperio de los griegos años atrás y ahora influenciada por el ejercicio de los romanos, eran personas que valoraban muchísimo la estética corporal, valoraban muchísimo la belleza, el cuerpo, el músculo. Evidencia de ello es el arte plástica de los griegos y de los romanos, que a la fecha de alguna manera manifiesta el gran valor que ellos le daban al cuerpo. En ese sentido, tal vez recordarán que cuando examinamos el capítulo 2 sobre las mujeres, Pablo le dice a las hermanas, capítulo 2, versículo 9, que se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto porque en el contexto cultural, los efesios, como cualquier comunidad grecorromana, le daban un valor muy alto a la belleza, a la estética y al ejercicio corporal. Bueno, en el capítulo 4, versículo 8, Pablo no desecha por completo el ejercicio corporal. De hecho, a algunos se les recomendaría hacer ejercicio por cuestiones de salud, y si bien todos necesitamos de vez en cuando ejercitarnos corporalmente, porque su aprovechamiento es poco.
pero es bueno hacerlo. Sin embargo, en comparación con la devoción a Cristo, dice el apóstol Pablo que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y también para la vida venidera. Tenemos un texto por ahí, Marcos 10:29, a manera de introducción. El mismo Señor Jesucristo usó un lenguaje muy parecido al del apóstol Pablo sobre cuestiones propias de nuestra devoción. Recordemos que la piedad, en términos muy concretos, es devoción para con Cristo. Es una vida devota, es una vida consagrada, es una vida que por donde quiera que va, manifiesta el olor de su devoción hacia Cristo. Y en Marcos, capítulo 10, verso 29, Cristo, tratando el asunto de sus seguidores y aquellos que consagraban su vida para seguirle, en el versículo 29 le dice a ellos: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, en otras palabras, aquellos que siguen la piedad y abandonan todo lo concerniente a este mundo por causa mía. Verso 30, que no reciba 100 veces más, ¿cuándo? Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, hay que agregarle eso para que no se interprete mal, y en el siglo venidero, la vida eterna. Así que cuando usted se ejercita para la piedad, usted no está perdiendo el tiempo, porque en un sentido, el otro aspecto tiene que ver con que la piedad es una gran ganancia, no solamente en esta vida, sino también para el siglo venidero. Cada vez que usted tiene una hermana consejera, ya grande, una anciana, o cada vez que usted acude a un anciano de la congregación, un varón de canas, pero con sabiduría, usted en ellos tiene una madre, un padre. Cada vez que usted tiene hospedaje en algún lugar por causa de algún hermano, usted está recibiendo casas, tierras, con persecuciones, dirá el Señor. Pero también la piedad tiene un beneficio para el siglo venidero. En ese sentido, Pablo también dirá de manera muy concreta en el capítulo 6, del verso 6 al 8, pero gran ganancia, Timoteo, escucha esto, Timoteo, es gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Timoteo, habrá personas que dentro del círculo eclesiástico querrán buscar las ganancias monetarias. Por ahí Pablo dirá que raíz de todos los males es el amor al dinero, pero Timoteo, recuerda algo: la piedad es gran ganancia si está acompañada de contentamiento. Simplemente, Timoteo, recuerda que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar en términos concretos. Así que si tienes sustento y abrigo, estate contento con eso. Y no vamos a mencionar otras cosas porque no es el tema, pero las razones por las cuales usted se debe ejercitar en su devoción tienen que ver con beneficios temporales y con beneficios eternos. A diferencia de un ser humano que se ejercita en su cuerpo, puede encontrar buena salud, puede alargar sus días desde una perspectiva física. Sin embargo, el cuerpo se va a arrugar, se va a deteriorar y va a regresar al polvo, como el Señor lo ha dicho desde el Génesis. Bien, entonces hagamos una pregunta de reflexión. ¿Cómo me ejercito para la devoción a Cristo? ¿Cómo yo me puedo ejercitar para la piedad? Porque ya basta de estar repitiendo lo mismo, que debemos ejercitarnos. Sabemos que es un mandato, sabemos que es un principio, pero ¿cómo me puedo ejercitar para la piedad? Bueno, así como un atleta se ejercita y tiene una estricta disciplina con respecto a sus alimentos, el asunto de la nutrición es un tema que también abordará el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, todos juntos, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. De nada sirve que usted haga mucho ejercicio si no tiene una buena dieta, ¿estamos de acuerdo? Usted se la puede pasar horas en el gimnasio, pero si sigue comiendo lo mismo, si sigue adquiriendo horarios incorrectos y alimentos incorrectos, su ejercicio va a ser vano. Está ejercitándose
de manera inútil, si pudiéramos usar esa expresión. Así que nos ejercitamos en la piedad, número 1, cuando nos estamos alimentando de las palabras de la fe y de la buena doctrina. En términos concretos, Pablo dirá, cuando nos nutrimos de las sanas palabras de Jesucristo. Así como existen alimentos que son chatarra, existe teología chatarra, doctrina chatarra, enseñanzas que son dañinas para la salud espiritual. Y en ese sentido, Pablo recomienda a Timoteo, en primer lugar, debes aprender a distinguir para que te nutras exclusivamente de las sanas palabras de la fe, de las sanas palabras de Jesucristo. En el verso 6 la expresión es las palabras de la fe. La segunda expresión, la buena doctrina que has seguido. Pero si van conmigo más adelante, el versículo 13 dirá también, en otras palabras, lo siguiente: entre tanto que voy, Timoteo, y tú te encuentras solo, acuérdate de algo, te debes ocupar de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. En otras palabras, te nutres de las palabras de la fe cuando constantemente estás leyendo la Escritura, estás enseñando la Escritura y estás exhortando con la Escritura. Y de ahí la importancia de que usted todos los días tenga que leer la palabra de Dios. No es una cuestión ritual nada más, tiene que ver con nuestra nutrición, tiene que ver con nuestro ejercicio corporal. Así que si usted quiere crecer en su devoción para con Cristo, todos los días, con una disciplina muy rigurosa, tiene que dedicarle tiempo a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así como un atleta constantemente se cuida en su dieta diario con una disciplina muy rigurosa, usted tiene que tomar una disciplina en la lectura de las Escrituras, posteriormente enseñarla y exhortar a partir de las Escrituras. En otro pasaje, versículo 16, Pablo le dirá a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Así como cuando usted está en una dieta y muchas veces el mayor enemigo, el mayor peligro es usted mismo, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Timoteo. La doctrina es importante. Esa falacia de que el conocimiento nos aparta de Dios, debemos ya empezar a eliminarla, porque la Biblia enseña que una vida espiritual, una vida piadosa, se caracteriza por sana doctrina, por conocimiento, por la disciplina constante de estar acercándonos a la verdad. O por no exagerar, la verdad se acerca a nosotros. En el capítulo 6, versículo 3, Pablo usa una expresión con respecto a las palabras que Timoteo debe adquirir en su nutrición diaria. Y Pablo dice, capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, leemos juntos, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. A ver, hermanos, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué son? Dice el verso 3, la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina de la piedad se resume en una sentencia, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. De manera que lo que enseñó Cristo es el fundamento de los profetas, los apóstoles, y debe ser nuestro fundamento. Si Cristo lo dijo, lo debemos de hacer. Pero si no leemos constantemente lo que Cristo dijo, ¿cómo nos vamos a nutrir y cómo vamos a practicar? Así que, en primer lugar, nos ejercitamos para la piedad cuando nos estamos nutriendo con las palabras de la fe y de la buena doctrina. En términos concretos, cuando nos nutrimos de las sanas palabras de Jesucristo. Y noten que le agrega ese concepto, sanas. Hay alimentos que son sanos y hay alimentos que son chatarra. Pero lo que Cristo dice siempre será saludable. Así que debemos poner en tela de juicio muchas de las cosas que creemos son palabra de Dios, pero no provienen de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque tal vez nuestra precariedad espiritual, nuestra carencia espiritual, parte de que hemos adquirido constantemente comida chatarra o palabras que no tienen que ver con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como en una dieta nos nutrimos de algunos alimentos que son sanos, tenemos que desechar alimentos que son chatarra. Y por eso, en segundo lugar, Pablo dirá,
que debemos desechar toda enseñanza que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos que la doctrina cristiana es difícil, pero basta con hacernos una pregunta. ¿Cristo lo dijo? ¿Cristo lo enseñó? Porque entonces estaremos ejercitándonos para la piedad. No basta con nutrirnos de las sanas palabras de Cristo, sino que también debemos empezar a desechar esas palabras, esas doctrinas, esa teología, esas tradiciones, esos ritos, esas convicciones que no provienen de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vean el capítulo 4, versículo 7. De manera paralela, después de decir nútrete, el verso 7 dice: desecha las fábulas profanas y de mujeres rencillosas, de viejas calumniadoras. Estoy parafraseando para que se entienda mejor. Era muy común que algunas mujeres estuviesen proclamando fábulas, chismes que afectaban la doctrina cristiana. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: tienes que desechar las fábulas profanas. En el cristianismo hay fábulas, ritos, tradiciones, cuestiones profanas, obras muertas, que no son precisamente originadas por las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que si Cristo no lo dijo, tenemos que desecharlo por completo. Capítulo 1, versículo 4, también Pablo dirá: mira, Timoteo, que los hermanos no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. El paralelo sería nutrición, pero aquí habla de edificación. De Dios que es por fe, así te encargo ahora. Y en el capítulo 6, verso 3, regresando al mismo pasaje que leímos hace unos segundos: mira, Timoteo, si alguno enseña otra cosa en la iglesia y su enseñanza no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a la doctrina que es conforme a la piedad, ese hermano, esa hermana, esa persona, ¿qué dice? Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Mira, Timoteo, desecha fábulas que no provengan de las palabras de Cristo, y te darás cuenta que no provienen de las sanas palabras de Cristo, porque regularmente la doctrina que no tiene su fundamento en Cristo es una doctrina contenciosa, es una doctrina no muy clara. Son doctrinas que engendran envidias, contiendas, malas sospechas. Versículo 5, como consecuencia, estas personas que la propagan son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad o la devoción hacia Cristo como fuente de ganancia. Otra característica, Timoteo, es que este tipo de personas defenderán su postura, defenderán sus fábulas, porque la devoción hacia Cristo es una fuente de ganancia para ellos. Así que dirá en el versículo 5 al final: apártate de los tales. Así que el distintivo de un buen alimento son las palabras de Cristo. Y por otra parte, que desechemos por completo esa comida chatarra, esos alimentos que no tienen su base en las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. Así que ya basta de fundamentar nuestro cristianismo en libros de teología, comentarios, predicaciones de internet. Necesitamos ir a las Escrituras. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en tercer lugar, ¿de qué forma nos ejercitamos? Número 3, ¿cómo me ejercito para la devoción a Cristo? Explotando los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Así como en el gimnasio tienes que explotar algunas virtudes corporales, Pablo le dice a Timoteo: tienes que explotar tu don o tus dones. Vean el capítulo 4, por favor, versículo 14. Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Yo no sé cuáles son los dones que usted tiene. Si usted es cristiano, usted tiene al menos un don, por no decir que puede tener más de uno. Pero si usted no explota sus dones y todo el tiempo se la pasa esperando recibir la ministración de otros hermanos,
usted está en una pereza espiritual y nunca se va a ejercitar para la devoción a Cristo. Así que si usted tiene el don de la enseñanza, enseñe, dirá Pablo en Romanos. Si usted reparte, hágalo con liberalidad. Si usted preside, hágalo con misericordia. Si usted tiene el don de la proclamación del mensaje de Dios, hágalo conforme a la medida de la fe. Si usted tiene un don, dice Pablo, tiene que explotarlo, no lo descuide. Verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Lo voy a parafrasear o lo voy a explicar, Timoteo. Recuerda que el don que te dio el Señor fue reconocido por el concilio de ancianos a través de la proclamación divina, Timoteo. Ese reconocimiento ministerial de tus dones no lo debes descuidar. Por eso debes ocuparte en aquello que es concerniente a tu capacidad espiritual, en este caso la lectura, la exhortación y la enseñanza. La ocupación de un ministro pastoral, sobre todo en este contexto, está en función de la meditación constante de las Sagradas Escrituras. Pero por otra parte, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, pareciera que Timoteo seguía desanimado, seguía descuidando sus dones y en consecuencia no estaba muy fuerte en su devoción para con Cristo. Por eso el consejo sigue siendo en el capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Reitero, no es que la imposición de las manos le diese el don a Timoteo, es que la imposición de manos es el reconocimiento de Pablo sobre los dones, capacidades espirituales que tenía Timoteo. En ese sentido, si usted tiene un don, explote ese don. Si usted tiene la capacidad de enseñar o compartir, no se quede postrado, empiece a compartir la palabra. Si usted tiene la capacidad de proclamar el mensaje de Cristo, hágalo. Si usted tiene la capacidad de repartir, hágalo con liberalidad. Si usted tiene la capacidad de creer en las promesas de Dios, como otros hermanos no tienen esa capacidad, ejercite su fe en la oración, estimule a los hermanos en la fe, pero no se quede postrado toda su vida cristiana. Es triste lo que dice Hebreos, ¿no? Que después de tanto tiempo algunos necesitan que se les vuelvan a enseñar los primeros rudimentos, pero del mismo modo hay hermanos que tienen 10, 15, 20 años y que siguen en la misma condición espiritual en la que se encontraban en aquella época, siguen escuchando la palabra, siguen sentados en la iglesia y siguen queriendo comprender lo más básico de la palabra de Dios. Si usted tiene algunos dones, le animamos a que si es miembro de esta iglesia en particular, se levante entre todos y diga: yo quiero servir. ¿En qué puedo servir? ¿Tengo estas capacidades? O en su defecto la iglesia le puede ayudar a reconocer cuáles son los dones que el Señor le ha dado. Pero Dios no desea que usted se quede postrado, postrada, en una vida precaria y decadente. En la primera carta de Pedro, hablando de los dones espirituales, capítulo 4, versículo 10, el mismo exhorto para la congregación. Nos ejercitamos en la piedad cuando explotamos nuestros dones. Muchas veces tenemos reverencia hacia el Señor y hacia su obra, y la reverencia está bien, pero no debemos llegar a la cobardía que llegó Moisés. ¿Se acuerdan? Es que yo soy un hombre tardo de palabra y no sé qué vaya a pasar si yo me pongo a servir. Hay personas que por la cobardía muchas veces desechan por completo los talentos que el Señor les ha dado. Y yo les quiero animar a que tengan reverencia, pero que recuerden que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fe, de amor y de dominio propio. Tal actitud es desagradable para el Señor. Capítulo 4, versículo 10. Cada uno, no solo los pastores, no solo los diáconos, los dones están repartidos entre toda la congregación. Así que cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a los otros. Yo le pregunto, ¿a quién visita usted entre semana? ¿A qué persona está estimulando a la fe? ¿A qué persona le está dando un discipulado? ¿A qué persona está visitando para orar y echar mano de las promesas de Dios?
No se trata de cumplir con requisitos domingo a domingo, hermanos. Se trata de que si tenemos un don en particular, el verso dice, ministrelo a los otros, a toda la congregación. Yo tengo una responsabilidad con ustedes entre semana, el domingo, pero de la misma forma usted tiene una responsabilidad conmigo y con los hermanos. Necesitamos que usted nos ministre el don que Dios le ha otorgado. Versículo 10, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que si alguno habla, en ese caso, si alguno tiene dones de la palabra, ¿se entiende el contexto? Hable conforme a las palabras de Dios. Si profetizas, si enseñas, si exhortas, tienes que hacerlo conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve en otra área, si alguno ministra, verso 11, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se ejercita en la piedad cuando se nutre de las sanas palabras de Cristo. Se ejercita en la piedad cuando desecha doctrina precaria, doctrina chatarra, que no tiene su base en las palabras de Cristo. Pero se ejercita para la piedad o a la devoción para con Cristo cuando usted está explotando sus dones. Claro, puede ser gradual, no es de golpe, pero es importante que exista la disposición. Y a la par, lo que Pablo dirá, es necesario que el ministro sea, pero Dios no quiere que usted se la pase todo el tiempo escuchando, sentado y buscando que otros le ministren. Si queremos crecer en nuestra devoción, debemos explotar nuestros dones. Y en ese sentido, la congregación tiene una variedad de servicios para poderle apoyar a explotar sus capacidades espirituales. Hacemos una pregunta ya para finalizar. ¿Cuál es el resultado de nuestro ejercicio? Bueno, en primer lugar, si usted se dedica durante un buen tiempo, vamos a pensar 6 meses, o pensando en el modelo de Antioquía, 1 año, si usted durante todo 1 año se nutre de las sanas palabras de Cristo, con disciplina y con rigor, y a la par empieza a desechar aquella doctrina falsa que lo estaba malnutriendo, y también usted empieza a explotar sus dones poco a poco en su casa, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con el vecino, con el hermano nuevo, después de un tiempo, el resultado será que seremos dignos de ser imitados por los creyentes. Recordemos que debemos poner nuestros ojos en Cristo, pero en el ámbito eclesiástico tenemos hermanos, y hay hermanos en los cuales debemos fijar nuestra mirada en el buen sentido de la palabra. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo, de Cristo. Pero solamente podemos imitar a los hermanos que realmente manifiestan el conocimiento de Dios y una vida piadosa, una vida que agrada al Señor. Y por eso en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, Pablo, en relación al resultado de ejercitarnos en la piedad, le dice a Timoteo, mira Timoteo, verso 12, ninguno tenga en poco, esa palabra es clave, ¿en qué? En poco. ¿Se acuerdan que hay una expresión anterior? El ejercicio corporal para poco es provechoso. Bueno, pero si te ejercitas en la piedad, Timoteo, ninguno tiene por qué tenerte en poco, porque si estás ejercitado para la piedad, tú no vales poco ni eres poco, Timoteo. Tú serás alguien de mucho provecho. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabra, se supone que ya está nutrido de las sanas palabras. En conducta, que de alguna forma es el reflejo de las palabras en él. En amor, que es la mayor virtud del creyente. En espíritu o carácter, que se asemeja a Cristo. En fe y pureza. Así que el resultado de un hermano, de una hermana que se ejercita para la piedad, es que esa persona, ese hermano, esa hermana es digno de ser imitado, porque sus palabras, cada vez que habla, son palabras de Cristo, porque su conducta se asemeja a Cristo, porque todo lo que hace y todo lo que dice está en función del amor, porque es un hermano o una hermana que tiene un espíritu semejante al del Señor, que anima a otros y que no está constantemente dañando a otros. Tiene un buen espíritu.
y por otra parte es una persona de fe y con una gran pureza. Así que el objetivo o la meta es que si usted se ejercita en la piedad, usted puede ser imitado por los demás. Bueno, es que yo no tengo esa intención. Bueno, usted no, pero el Señor dice que lo debe hacer. Usted debe ser ejemplo a los creyentes. Y por otra parte, hermanos, ¿cuál es el resultado de nuestro ejercicio en la piedad? Que nuestro aprovechamiento será manifiesto a todos. Esa palabra es clave, aprovechamiento. Vean el capítulo 4, versículo 15. Leemos todos juntos en voz alta. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas, hermanos? Nútrete. ¿Qué más? Desecha. Explota tus dones. En otras palabras, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, Timoteo. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Usted sabe cuando el maestro estudió, usted sabe cuando el predicador meditó, usted sabe cuando el diácono lee la Escritura y conoce la Escritura, usted sabe cuando el hermano, la hermana, el joven, el niño de la iglesia realmente está ejercitado para la piedad. ¿Lo podemos distinguir, sí o no? Claro, porque somos seres humanos racionales y tenemos el Espíritu de Dios. Y tenemos la capacidad de ver la obra de Dios en algún hermano, en alguna hermana. Y cuando estamos bien ejercitados en la piedad, nuestro aprovechamiento se manifiesta a todos. Esa palabra aprovechamiento es clave porque aparece en el versículo 8. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Y de la misma forma que una persona ya pasó en el gimnasio 1 o 2 años y llega con sus músculos bien definidos, una persona que constantemente se ejercita en la piedad se hace manifiesta a todos y su aprovechamiento será de beneficio para todos los demás. Yo hoy le animo a que considere nutrirse, que considere desechar alimentos que no le sirven para nada en relación a las palabras doctrinales y que empiece a considerar, a explotar los dones o el don que el Señor le ha dado. Porque usted puede ser de mucha bendición, porque usted puede transformar, o Dios puede transformar a través de su vida a muchas personas. No podemos entender el impacto que tiene una vida piadosa. Hay personas que se me acercan después de mucho tiempo que yo no recuerdo, y después de muchos años me los encuentro en la calle y me dicen: la vez que tú me predicaste, empecé a estudiar la palabra, empecé a dedicarme a las cosas del Señor y hoy soy pastor. Un ejemplo, un joven que hace años, con todo y la carencia doctrinal que yo tenía, fue influenciado, hoy ministra la palabra en otro lugar. No sé si sea sana doctrina o no, pero el punto es que su vida fue cambiada por Dios a través de una intervención muy insignificante. En otra ocasión fuimos a una cárcel donde tenían encerrados a personas de alto rango, personas muy peligrosas, y después de que llegamos de ese lugar que estaba en León, Guanajuato, pasaron los meses y en el mercado me encontré un joven que me decía: Carlos, y yo no lo conocía, la verdad se me hacía muy extraño, y me dijo: yo escuché la palabra la vez que predicaste allá en el penal en León y estoy estudiando la Biblia, no sé más de él, no sé dónde está y ni siquiera sé si realmente llegó genuinamente a la fe, pero lo que estoy diciendo es que nuestra vida es valiosa porque Dios la hizo valiosa y no la podemos desperdiciar en cuestiones vanas como el dinero, el ejercicio corporal que aprovecha un poco, o en cuestiones que son pasajeras. Recordemos algo, hermanos, la apariencia de esta vida se pasa. Y usted hace 10 años estaba más joven, hoy está más viejito. En algunos años, algunos no van a estar aquí, y en 100 años nadie se va a acordar de usted. Pero es importante sembrar para la eternidad. El exhorto de hoy entonces es: ejercítate para la piedad. Hagamos una oración. Te damos las gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Bendícela y permite que en la semana tomemos la disciplina de ejercitarnos a la luz de lo que hoy hemos aprendido. Que ningún hermano salga de este lugar sin tener en su conciencia la importancia de tomar disciplina en las cosas concernientes a la piedad. Si alguien aquí, Señor, no lee la palabra constantemente, no está constantemente orando, explotando sus dones, yo te pido por esa persona, Señor. Primariamente te pido por mí,
porque soy responsable de estas almas, y te ruego también por mis hermanos para que se ejerciten en su devoción para con Cristo. Te rogamos, Padre, por todo esto, te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.